Bueno, buenas, ¿cómo están? Yo soy Valen, por si es la primera vez que ven un video mío. Bienvenidos a un poco lo que vendría a ser literatura inglesa. Welcome a extranjera. Em, Hoy les voy a hacer un videito cortito, guía bastante rápida para aquellos que estén interesados en empezar a leer a Shakespeare y conocer un poco más de todo eso, sin entrar a Romeo y Julieta y querer corcharse. Vamos a hacerlo distinto y vamos a hacerlo como yo lo hice. ¿Qué cosas he leído? ¿Qué cosas no? ¿Qué cosas tengo pendientes igual también? ¿Qué ediciones les recomiendo? ¿Qué problemas hay con la literatura de Shakespeare? Para aquellos que no tengan conocimientos. Este video no es para los que estudian letra, porque chicos ya sabemos todos, si estudian encima extranjera no necesitan este video. Banquen, dejen su like, comenten cuál es su favorito de Shakespeare y seguimos. Pero bueno, quiero empezar con cómo yo fui leyendo, qué libros he leído y el orden en el que los leí, que considero que es un buen orden para empezar a leerlo. Convengamos que Shakespeare es un autor que tiene más de 30 trabajos publicados. Hay un montón, incluso que yo, cuando me puse a mirar a ver qué tenía, dije, ¿y esto qué es? Porque no los conocía. O sea, imagínense la cantidad de escritos que hay. Pero voy a ir un poco a los conocidos y a los no tanto. Y yo empecé, que es de hecho el motivo por el cual yo estudio letras y estoy estudiando literatura y me metí en literatura extranjera, es Shakespeare y es Hamlet. Leí Hamlet en el secundario, lo leí en cuarto año, cuando estaba en la escuela técnica. Tenía una gran profesora de lengua y literatura y se trabajaba un poco con lo que era el teatro, se ve en ese programa. Entonces ella eligió Hamlet, imagino, y nos hizo trabajarlo de una manera que yo quedé fascinada, me encantó. Y la realidad es que Hamlet está bastante traducido, es bastante sencillo. No es súper extenso, porque por algo imagino que lo dio en el colegio secundario para chicos que no les interesaba un carajo, salvo la boluda acá. Entonces yo recomiendo arrancar con Hamlet, porque aparte es una historia bastante interesante, donde hay plot twist y hay cuestiones que a día de hoy, no sé, si uno, por ejemplo, Taylor Swift escribiendo The Fate of Ophelia, o sea, si alguien quiere comprender esas cosas y un montón de cosas, porque la realidad es que la literatura de Shakespeare nos atraviesa desde ese momento, desde el 1600 hasta el 2026. Entonces, siento que una buena manera de comenzar es con Hamlet y siento que les puede encantar, como me encantó a mí. Y es una lectura bastante sencilla. Yo estoy casi segura que había leído una edición de Alfaguara. Me puedo equivocar porque la realidad es que no lo tengo. Yo lo tenía todo fotocopiado. No lo tengo acá en mi casa. Lo tengo, seguramente igual tampoco está. Lo deben haber tirado a la mierda en la casa de mi madre. Nada, era una fotocopia gigante. Pero nada, recomiendo empezar por ahí. Después, una vez entrada en la facultad, cuando hice mi primer intento de literatura inglesa, nos hicieron trabajar con algo que yo no conocía su existencia, que estaba relacionado al programa de la materia, y acá empezamos con conflictos dentro de la obra de Shakespeare, que es lo que nos pasa a nosotros como lectores de español con Shakespeare. Shakespeare, como dije antes, textos del 1600, un inglés antiguo. Un inglés antiguo que se fue traduciendo a un inglés más actual y que a su vez es traducido al español. O sea, hay varios momentos de traducción donde se pierden un montón de cosas y nosotros, y acá hablo por mí, amantes de la crítica literaria, hay un montón de cosas del sentido de las obras y de las historias que se narran que se pueden ir perdiendo. No pasa solamente con Shakespeare. Digo Shakespeare porque, como ejemplo de lo que estamos hablando acá, pasa con un montón de textos esto. Entonces, cuando trabajamos los sonetos, que los sonetos es algo completamente diferente, no es una obra de teatro, para que se hagan una idea, les muestro rápidamente. Así es esto. Que es bastante particular, que es más un Shakespeare contando y abriéndose sin tanta
historia y tragedia. Habla del amor, habla de la belleza, habla de su concepción de la juventud. Es re interesante, pero tenemos estos conflictos, porque esto está escrito de una manera, voy a sacarle esto porque me está molestando, de una manera que con esta cuestión de las traducciones se puede perder el sentido. Yo tengo esta edición que la compré por Mercado Libre de Longseller, que nosotros hicimos el ejercicio con el profesor que tenía esta edición y tenía otra más, y había compañeros que tenían otras ediciones porque hay un montón, y nos pasaba que en algunos sonetos decían cosas diferentes. Lo bueno que tiene estos sonetos, esta edición que tengo yo, y por eso la voy a recomendar únicamente, es que acá, para quienes sepan inglés, lamento a los que no lo sepan, tenés de un lado el español y de un lado el inglés. Entonces, si vos tenés un poco de conocimiento de inglés, podés ir viendo e intercambiando y decís, bueno, quizás yo no sé si lo hubiese traducido de la misma manera porque en realidad quería decir otra cosa. Entonces tenés ese apoyo que no todas las ediciones lo tienen y que está bastante bien dentro de todo. Ese es uno de los principales conflictos. Los sonetos son súper interesantes, los súper recomiendo, pero está este problema. Entonces, esta es una buena edición. Hay un montón de ediciones increíbles, carísimas también. Esta no me había salido tanto, por eso la compré, de hecho. Pues yo dije, a mí no me van a cagar la economía para un texto que quizás incluso no me guste, porque me suele pasar de estar estudiando textos que después digo, no me gusta esto. Entonces, nada, planteo esta cuestión. Yo después tuve que leer uno que tampoco conocía, que es El Rey Lear, que lo tuve que leer para un seminario. Miren, está marcado, tiene varias marquitas, no se nota tanto por la pared, pero tiene varias marquitas porque me ha gustado realmente, y también vengo a recomendar esta edición. Hay temas de editoriales que siempre en el mundo literario recomendamos, que son Losada, Cátedra y Coligüe. Son de las mejores y son las que suelen tener más notas al pie, que para nosotros que los estudiamos nos sirve muchísimo porque hay un trabajo hecho en los textos que se leen, y esto aplica para esto, y aplica para cualquier otro, le sirve el dato. Hay trabajos hechos ahí y sirve muchísimo. Y también sirve para aquellos que realmente no estudian esto, no tienen manera de quizás poder entender al 100% lo que están leyendo, porque quizás es una lectura más compleja. Bueno, tienen esas notas para apoyarse ahí. Por ejemplo, no sé, nada que ver. Yo le presté La Divina Comedia a mi hermano no estudia letra, mi hermano estudia profesor de educación física, nada que ver, pero le llamaba la atención y le interesaba un montón. Y me dice, está buenísimo porque voy pasando, y yo tengo la edición de Losada de La Divina Comedia, tiene una cantidad de notas al pie, y me dijo, y estoy entendiendo bastante, o sea, yo recomiendo. El Rey Lear es un texto que realmente es de los que más atraviesan la literatura en general. Lo ves en un montón de obras. Al Rey Lear es un trabajo que hace Shakespeare, donde tenemos un rey que le dice a sus 3 hijas, díganme cuánto me aman y yo les dejo en base a esto el reinado, y él pretende que lo amen de una manera extraordinaria, y una de las hijas a las cuales él le tenía más aprecio le dice, yo te amo como se ama un padre, y ahí él se la bajó. Entonces empiezan toda una ola de conflictos porque la hija no le dijo lo que él quería, y es re interesante y lo lees al toque. Puedes llegar a ver como confusiones con los personajes porque hay algunos que tienen nombres parecidos, pero igual es muy interesante. Yo lo leí al toque porque me reenganché. Dije, quiero saber qué pasa constantemente. Y así que nada, eso se los recomiendo porque está muy bueno también. Y ahora terminé literalmente hoy de leer Macbeth. Y la realidad, bueno, yo por ejemplo sí lo tengo de Coligüe y tiene un montón de notas e incluso al principio tiene bastante trabajo hecho introductorio sobre, que lo hizo Rolando Costa Picasso, que era un docente
de la Universidad creo de Buenos Aires, si no me equivoco, también de Córdoba, pero no sé si de la UBA también. Pero increíble, yo les voy a tirar así joyitas de la introducción que anoté. Porque obviamente uno se pone a leer estas novelas como novelas, pero son obras de teatro, y eso estaba representado. Y uno se olvida. A veces, yo me pasa eso, a veces me olvido que estas cosas eran representadas. Y por ejemplo dice, la primera representación de Macbeth que se conoce corresponde al 20 de abril de 1611 en el Teatro The Globe, de Inglaterra obviamente. Una de estas, bueno, no importa de lo que venía hablando, la tragedia de Macbeth, es un texto imperfecto con escenas de dudosa autoría y con cortes, algunos de ellos hechos por el mismo Shakespeare, según Wilson. En el folio de 1623, el acto 5 tiene 7 escenas. Hay algunas ediciones con 9. O sea, es un texto, por eso también no lo pongo al principio, porque si bien me gustó y demás, lo pongo más adelante, porque trae una complejidad Macbeth que no es para cualquiera. O sea, si no leíste antes a Shakespeare es difícil. Entonces, por eso lo pongo más acá adelante. Nada, es un texto, este sí es un poquito más pesado, no es tan ligero como el Rey Lear, que incluso el Rey Lear es más largo, este es bastante cortito, tiene creo que 100 páginas nada más. Que acá tenemos de vuelta a un rey, que en realidad no era rey, sino que mata a un rey, esta persona que es Macbeth, y se convierte en rey. Pero le empieza a pesar la culpa y lo empieza a ver esa persona que mató, que encima no la mató con su propio no importa, no voy a spoilear para aquellos que lo quieran leer, pero lo empieza a ver al fantasma, que esto representado debe haber sido increíble de ver, lo empieza a ver, le empieza a comer la culpa y esta obra trata un poco sobre eso, sobre la culpa, y está basado en el rey de Escocia. ¿Cuáles tengo pendientes por leer y cuál es el orden en el que preferiría leerlos? Y recomiendo, quizás después digo, no, me parece que era al revés. Otelo y Romeo y Julieta. Los leería así. ¿Por qué en ese orden? Y porque también, no solamente porque quizás Romeo y Julieta no me llama tanto la atención, dato, sino porque además Otelo es otra de esas obras que está atravesada por atraviesa la literatura universal, y porque además Shakespeare hace alusión, mismo en Macbeth hace alusión a otras obras, entonces que eso está bueno también de estas ediciones que tienen notas al pie, porque vos decís de qué concho está hablando. Bueno, mira, acá te está haciendo una notita para que vayas y leas este. Y eso pasa mucho con Otelo. Y últimamente me viene pasando mucho que estoy leyendo novelas que quizás en un principio no tenían nada que ver, y hay una mención a Otelo, y yo digo, la puta madre. Entonces, nada, como que Otelo me está persiguiendo mucho, entonces quizás por eso también preferiría leerlo primero antes que Romeo y Julieta. Creo que Otelo es un poco más extenso que Romeo y Julieta. Pero nada, yo no recomiendo arrancar por estos dos que no leí todavía, porque realmente no lo leí. Entonces, no quiero recomendar algo que después me pueda arrepentir. Pero empezaría por un clásico, que no es el más conocido de todos, porque todos dicen Shakespeare, Romeo y Julieta. Pero también dicen Ser o no ser, que eso es de Hamlet. Bueno, ya después, obviamente, esto considero que si leyeron por lo menos... O sea, si ustedes salen de este video y dicen, bueno, voy a hacer, yo que no leí nada de Shakespeare, voy a hacer esto que ella recomendó, y se ponen a leer y les empieza a gustar y les copa no sé qué, ustedes mismos van a terminar mirando a ver los 30 publicados de Shakespeare y les van a decir ustedes cuál les llama más la atención, porque hay muchísimos. Yo recomiendo cómo empezar, por dónde agarrar, cómo siento que conviene más empezar, pero si les gusta realmente van a estar un buen rato leyendo las obras de Shakespeare. Y nada, sepan eso, que es quizás con el paso del tiempo quedó un poco como algo viejo y algo aburrido, pero no, es espectacular. La tragedia de Shakespeare es espectacular y es trascendental. Entonces siento que son cosas que todo el mundo debería tener, aunque sea un mínimo conocimiento, porque marcó todo. Y a día de hoy sigue marcando. Así que nada, eso, espero que les haya servido este video. Si quieren pregunten cualquier cosa, yo les respondo.
En la descripción están los links a mis redes sociales por si me quieren seguir en algún lado. Y nada, eso. Volveré la semana que viene con otro video. Adiós.